Amigos, bienvenidos una vez más a estas conversaciones que estamos teniendo desde la Universidad Católica Andrés Bello para tratar el tema de los derechos humanos y la economía, la vinculación que tienen estas distintas áreas, cómo afecta la una a la otra y como lo hemos venido haciendo en todas las otras conversaciones, en los podcasts, pues contamos con la presencia de personas de altísimo nivel, profesionales, cada uno en su área, que tienen muchísimo que aportar a esta discusión que se nos hace más que necesaria e imprescindible en los tiempos que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Como cada día, pues estoy acompañado por mi compañera María Claudia ¿Qué Falanelli tal? y hoy tenemos pues a dos invitados de lujo también, como son Feliciano Borreina, defensor de los derechos humanos y director de la ONG Acción Solidaria, y Claudia Curiel, economista, que la presenté de segundo porque venía así la mano, no por ninguna otra razón. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidas, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí, Claudia, Así ¿verdad? es, encantados de Nos estar, sentimos de además, lujo compartir con nosotros. Feliciano. Claro que sí. Bueno, hoy queremos hablar, bueno, acerca de lo que es las, no sé si son contradicciones, si se van a terminar complementando o es simplemente dos situaciones que se han presentado en el país, que es por una parte vemos una Venezuela dando alguna apariencia por lo menos de crecimiento económico, de mejora en lo económico, versus a unas necesidades alimentarias, de salud, educativas, etcétera. No sé si en algún momento esto simplemente son dos tiempos distintos y vamos a ver florecimiento también en otras áreas, si uno se está haciendo a costa de lo otro. En definitiva, queremos ver sus visiones acerca de esta realidad un poco rara que estamos viviendo en este momento en Venezuela. Vamos a dar la palabra pues, a Claudia para... Vamos a empezar por la parte económica, que tal vez es lo más visible en este momento. Esta situación, no sé, ¿cómo calificarla? ¿Cómo la ves tú? Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que lo económico es lo más visible porque lo económico nos afecta a todos, ¿no? Generalmente solemos hablar de economía en lo agregado y lo ponemos a mucha distancia. Sin embargo, creo que la situación venezolana, lo más relevante y pertinente es hablar de la economía de cada quien. Por temas yo creo que bastante gruesos. Primero porque Venezuela no solamente viene de una profunda contracción, cosas que seguramente ya para todos es un lugar común, pero también venimos de un proceso hiperinflacionario que no perdona a nadie. O sea, en una sociedad Claro. sometida a esas presiones, todos somos afectados. Ahora bien, frente a esa situación, en Venezuela se llevaron a cabo decisiones de política económica, pues yo creo que relevantes a los efectos de controlar la hiperinflación, pero ante una precariedad de ingresos externos del país, pues se hizo a un costo severo, unas decisiones bastante drásticas. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que al final el Estado tuvo que achicarse. Yo creo que es uno de los temas más relevantes que tendríamos que conversar, porque estábamos en la presencia de un Estado que cada vez se hizo más grande por diseño o por voluntad, por vocación, pero que ante todas las restricciones a las que se enfrentó, pues se tuvo que achicar. Y achicar el Estado en un país que vivía de la renta petrolera y se organizaba alrededor de la misma, tiene inmensas consecuencias. Entonces yo creo que esos son los trazos en los cuales yo me quiero aproximar y Ok. vamos a ver cómo ataja Feliciano eso. ¿Cómo lo ves tú? O Sí. cómo vives esta, bueno, nosotros lo planteábamos en un principio como una contradicción, pero no sé si terminan siendo lados del mismo dado todos, ¿no? Quizás Unai y María Claudia, y yo creo que, digamos, por lo que está planteando Claudia en este momento, son dos Venezuelas que están conviviendo, digamos, desde donde nosotros venimos haciendo nuestros análisis y recientemente en una plataforma que es un esfuerzo de una cantidad de organizaciones de sociedad civil, se llama Venezuela, que yo diría que vale la pena visitar unvenezuela.com. Estamos viendo que a la par de estas mejoras en ciertas áreas, de una cantidad de expresiones de, vamos a decir, empresas, emprendimientos, la actividad privada que está
digamos, enfrentando estas dificultades y sin duda produciendo resultados buenos, interesantísimos, importantes. Hay una parte de la sociedad que está sufriendo, o sea, quedó sufriendo estos efectos de los que habla Claudia, entre hiperinflación y otros tantos, y que obligó a esa mayoría de la población, para nosotros sigue siendo un número muy alto, de unas 19 millones de personas, a desprenderse de las pocas cosas de las que disponía, es decir, de sus medios de vida, que además después les tocó enfrentar la pandemia, un par de años de enormes dificultades, años además en los que quienes se fueron de la casa a otros países a ver cómo, por un lado, podían sobrevivir, pero también, digamos, generar recursos para mandar al país, se vieron con muchas complicaciones. Entonces, allí tenemos, y para nosotros desde nuestras organizaciones es un terreno de muchísima, digamos, atención y de necesidad de trabajar a una parte, de nuevo, mayoritaria de la población que requiere un apoyo todavía desde la perspectiva, como decimos, humanitaria. Y lo humanitario en general se define como una pérdidas de vidas que deberían ser evitables si funcionaran los mecanismos de protección social del Estado, y por otro lado también situaciones que producen sufrimiento que tampoco debería producirse si esos mecanismos funcionaran, ¿no? Así que estamos, para nosotros, que nos manejamos en este terreno, todavía en una situación de necesidad humanitaria, sin ninguna duda, y que probablemente perdure un periodo todavía de unos años más, quizás. ¿Cuáles son las consecuencias de esa desigualdad tan marcada, de que haya esos dos grupos tan separados? Bueno, si uno lo midiera, por ejemplo, una de las cosas que hemos conversado desde nuestro trabajo es ver cuántas situaciones de necesidad en salud mental se nos empiezan a presentar. Claro. Cuántas solicitudes en nuestros programas, por ejemplo, para ansiolíticos, antidepresivos. Realmente al final es que le ha tocado a una parte, de nuevo, importante de la población enfrentar estas enormes dificultades que no tienen esas capacidades de las que hablaba Claudia, de realmente digamos, con sus propias capacidades superar adversidades. Hay una parte de la población que no las ha tenido, y entonces esa es una de las manifestaciones. Otra que es importantísima y que es muy desafortunada es el tema de la migración, que es una migración forzada y que todavía en esos análisis que hicimos en un Venezuela estamos viendo que por lo menos a marzo del 22, que fue cuando sacamos esos datos, todavía 700.000 personas más dicen que se quieren ir, que se tienen que ir. Entonces esa es otra consecuencia, María Claudia, que tú lo vas viendo en hechos muy, muy concretos, ¿no? Cuando se habla de algún regreso, digamos, está planteado más o menos un 6% de esos más de 6 millones de personas que han migrado forzosamente, es decir, un número muy pequeño. Pero de nuevo, son como dos manifestaciones para nosotros muy, muy claras todavía de una situación muy exigente, ¿no? De alguna manera, esta situación con el Estado que se ha ido como reduciendo, a ver, uno puede ver, el Estado se ha reducido, entonces ha permitido como que iniciativas privadas vayan teniendo como mayor libertad, mayor manejo de la situación, donde no hay tanto control, donde no hay tanta presión por parte del Estado, pero también esa reducción del Estado se traduce en desatención de las personas a las cuales tiene que atender. Entonces, bueno, ¿es bueno o es malo que se reduzca ese Estado, o ese Estado está siendo sustituido o debería ser sustituido por otra cosa que no sé qué podrá ser, si es sociedad civil, si es los sectores privados de la economía, etcétera, para atender a esas otras personas que están en dificultades económicas y que no pueden por sí solos salir de ellas? Ya, yo creo que en todos los procesos que hay una sociedad, uno tiene que tratar de leer oportunidades. Ok. Entonces, no me quedo con que si es bueno o es malo. Ok. Es, Ok. o sea, el Estado tomando distancia de los ciudadanos replantea a muchas personas cambios culturales incluso que no venían por la contracción o por la hiperinflación, sino que se había alimentado una situación de dependencia y de
de relación con los mecanismos de reparto, que probablemente tenía como anestesiado una parte de este tejido orgánico que es la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es una inmensa oportunidad, por ejemplo, de que en el momento en que las personas, en lugar de ir a hacer una fila para recibir un beneficio, aquellos que pueden, generen algún ingreso. Allí hay un ser humano cambiando de cultura respecto al tema trabajo, respecto a la autonomía, respecto a buscar unos mecanismos que probablemente no lo lleven a una vida, todavía lo lleve a condiciones de vida un poco precarias, pero es muy distinto administrar eso que administrar solamente la relación de dependencia con el Estado. Y yo creo que hay un tema que es sustantivo para leer a Venezuela desde una visión un poco más amplia, ¿no? Porque si nosotros nos planteásemos temas de largo plazo, yo creo que ciertamente de la sociedad, no solo la economía, o sea, creo que estamos hablando de un solo cuerpo, ¿no? Solo que lo podemos aproximar por distintos cristales. Pero ciertamente yo estoy convencida de que la sociedad venezolana tiene que atravesar varias transiciones para verse y dibujarse en el largo plazo. Yo creo que la trampa de todas estas inequidades y de todas estas situaciones tan complicadas es no permitir que la gente levante la vista a plantearse un dibujo de largo plazo. Y si nos lo planteamos, yo creo que la sociedad venezolana pues tiene que atravesar varias transiciones, varios procesos muy largos. Uno de ellos, superar la situación que al final termina calificada como emergencia humanitaria compleja, pero también la sociedad venezolana se tiene que plantear qué viene después de todos los cambios tecnológicos que hay en el mundo. O sea, no podemos comparar el ritmo de desempeño de una sociedad hoy versus aquella que estaba mucho menos digitalizada, mucho menos conectada hace muy pocos años. Entonces, pero también, aparte de atravesar esa transición tecnológica que nos afecta a todos, no es un tema lejano y de grandes empresas, sino en lo cotidiano, pues también tenemos que atravesar probablemente la sociedad post-COVID, es una caracterización que tenemos que incorporar. Claro. O sea, nosotros ahorita hablamos de teletrabajo, de personas conectadas en plataformas, de iniciativas colaborativas. Todo eso cambia profundamente el quehacer de las personas. Y por último me atrevo a sumar dos rasgos, y no me quiero extender mucho, pero yo creo que hay dos transiciones más, porque es que fácil no es. El primero de ellos es que nos tenemos que plantear necesariamente cuál es la institucionalidad que se adecúa a esta sociedad que tiene tantos rasgos estructurales nuevos y que probablemente tiene un deber ser a largo plazo tan distinto de lo que ha sido su trayectoria, ¿no? Todo esto que estamos hablando de caracterizar las sociedades, pues requiere instituciones modernas, competitivas, que no tienen nada que ver con los marcos jurídicos que veníamos teniendo, y eso probablemente hay una parte que no solamente le está pasando a Venezuela, o sea, hay Claro. cosas que toda América Latina también tiene que replantearse en esos términos de modernidad. Y cuando uno ve los conflictos y las situaciones en otros países, incluso Europa, de países más, digamos, económicamente más avanzados, más estables, están pasando un poco por esa misma situación, ¿no? La Por necesidad supuesto. de ajustarse a los nuevos tiempos. Por supuesto. Y el último rasgo, para no extenderme mucho, es que tenemos que empezar a pensar la Venezuela postpetrolera, en el sentido no de que el petróleo deje de estar o deje de ser importante. O sea, tenemos que leer no solamente las cumbres climáticas que están ocurriendo, las grandes tendencias que están ocurriendo, y que al final tenemos que reconocer que en un horizonte temporal Venezuela tiene que reconocer y abocarse a unas potencialidades que no necesariamente son petróleo y que probablemente también se pueden encontrar dentro del mismo sector energía, pero que lo tenemos que pensar de otra manera. Entonces creo que estamos en una sociedad que, aparte de todos estos rasgos tan importantes que señala Feliciano, pensar en largo plazo nos involucra institucionalidad,
otra manera de pensar la protección social, otra manera de trabajar, de relacionarnos y de producir. Para esas transiciones partimos de una base que es precisamente la emergencia humanitaria compleja y creo que ya que te tenemos como experto, creo que sería bueno recordar por qué usamos ese término en Venezuela y las implicaciones que tiene, además de una crisis que no está provocada por un desastre natural, etcétera. Sí, bueno, quizás esa sería la primera de las características, María Claudia, ¿no? Que precisamente no es producto o de una situación de conflicto bélico interno o de un desastre natural, es más bien una hechura de un manejo del poder, de un manejo del Estado que termina siendo abusivo, que donde hay prácticas de corrupción, de gran corrupción, como la llama Transparencia Internacional, en la que justamente se van como socavando todas esas bases que permiten brindar protección a la población, hacer que en aquellas áreas que son esenciales para la vida pues funcionen, ¿no? Y por otro lado, una cosa que es otra característica muy importante es que cuando llegas a ese grado de nuevo, de degradación de las posibilidades, ya hay un momento en el que no te puedes manejar con las capacidades internas, necesitas apoyo internacional. No por nada tenemos aquí desde 2019 toda una estructura para apoyar al Estado venezolano en la respuesta a la emergencia. Es decir, Pero que también es criminalizada por el mismo Estado en algunos casos. tal cual no lo reconoce, justamente porque al final, digamos, si la bandera importante era justamente todos los efectos beneficiosos en términos de lo social, cuando esos temas justamente sociales se ven tan digamos, socavados, entonces, ¿cómo lo aceptas? Y allí debo decir, y yo sé que esto es controversial y muchas veces pues, nos ha afectado, el tema de las famosas sanciones generales o sectoriales o petroleras, más allá de las individuales que tenían otro propósito, realmente pensando en su efecto nocivo, por un lado, también es cierto que dio excusas para poder decir todo esto que ha pasado ha sido porque nos sancionaron y entonces nos quitaron capacidades. Cuando no es así, sabemos que la crisis es anterior, el tema de la emergencia humanitaria lo fuimos comunicando desde fines de 2015, 2016, pero sí es cierto que han exacerbado la situación digamos, social del país, ¿no? Y no por nada, pues todas estas situaciones de las que estamos hablando. Pero hay un aspecto muy importante, y Claudia lo acaba de mencionar, el hecho, y por cierto que hay un concepto, digamos, que se está manejando desde hace un tiempo ya de Naciones Unidas, que es el enfoque de nexos, que son los 3 nexos entre la situación humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz, que son muy importantes. Nosotros decimos enfoque de nexos porque no se puede olvidar algo que es transversal a ellos, que es el tema de la garantía respecto a los derechos humanos. Claro. Pero es que Claudia lo planteaba, creo que es realmente importante porque si hay sectores de la sociedad, organizaciones de sociedad civil, que estamos respondiendo a la necesidad humanitaria, no podemos perder de vista el futuro, no podemos perder de vista los próximos años cercanos ni los próximos años lejanos, porque una de las cosas que sí nos pasó, que ha sido muy negativa, pero yo por eso valoro tanto el trabajo de una persona como Claudia y con quienes están con ella, sí nos pasó que empezamos a perder conexión con lo que está pasando en el mundo. Claro. Digamos, hay cosas importantísimas en lo ambiental, en lo tecnológico, y nos estamos quedando afuera, digamos, centrados en unos temas de necesidad real y de respuesta real inmediata. Pero no podemos perder de vista esto, porque además el país pues sigue su camino y, digamos, nuestros tiempos son corticos al lado de lo que se puede hacer con una Venezuela que esté soñando también con unas posibilidades enormes que tiene y sobre todo perdiendo, ojalá, esa hiperdependencia, digamos, de un petróleo que, bueno, que ya tendrá otras características. Claro, pero mientras llega ese futuro o esa transición, hay un día a día que ir resolviendo, y hay una necesidad, y hay una gente que se enferma, y hay una gente que tiene que ser educada, y hay una gente que tiene que resolver, digamos, problemas muy cotidianos, desde electricidad, agua, transporte, no sé, tantas cosas, salud, educación, que son como
inmediatas, no podemos esperar que se dé la transición que estoy seguro que va a venir en algún momento, ¿no? Por eso el tema de verlo como un continuo, Unai, María Claudia, por eso el tema del triple nexo, es decir, tú no pierdes de vista la necesidad humanitaria, de nuevo, la pérdida de vidas que no debería producirse, el sufrimiento que no debería producirse, que hay que superar y que es de hoy, pero tienes puesta la mirada también vamos a decir, en otros tiempos, ¿no? Y en este momento, digamos, en la respuesta humanitaria sí ha sido muy preocupante el hecho de que, por lo que tú decías antes, María Claudia, que ha habido una negación sobre vamos a decir, la extensión de ese daño por parte del gobierno. Hay sectores que se preocupan, pero no termina de ser completamente abierto. Eso hace, por ejemplo, que cuando salimos... y cuando digo como sistema, pues que está trabajando en el espacio humanitario con Naciones Unidas, cuando se sale a solicitar recursos, el plan de respuesta humanitaria, por ejemplo, que del año pasado tenía una solicitud de 780 millones, por decirlo en términos generales, no llegó sino a 16% de recaudo. Es decir, tenemos necesidad y está completamente subfinanciada porque al final... Tampoco puede ese sistema de Naciones Unidas sacar unos datos de hoy, esos a los que tú te refieres, Unai, que son muy graves y que si los expresaran adecuadamente, entonces al mundo de la cooperación le dirían, hoy hay que invertir en esto. Por eso, por ejemplo, la plataforma de Un Venezuela para nosotros ha sido tan importante porque es un esfuerzo que desde sociedad civil permite también tratar de contrarrestar esta opacidad en los datos públicos, ¿no? El tema de la migración, por ejemplo, en esa conexión con las realidades de otros sitios, el hecho de que parte de la familia se va, pero sigue teniendo nexos en Venezuela, y hay comunicación, y hay intercambio de experiencias, etcétera, ¿está favoreciendo, está haciendo una merma? ¿Se le puede buscar una oportunidad también a esa realidad que se está viviendo con la migración, por ejemplo, Claudia? Por supuesto que sí. O sea, si nosotros reconocemos que estamos en un mundo conectado, no estoy hablando de la calidad del Internet. Más No, allá por de favor, eso, no hablemos de eso porque nos deprimimos todos. pero estamos conectados. Claro. Y eso no lo podemos negar. Imagínate tú, un joven que solo tiene de referencia la relación con un Estado omnipresente, hacer colas, anotarse en listas, y que el primo o el hermano se va y trabaja duro, y trabajando duro, sin que el Estado aparezca en su vida, puede proveerle a su familia las condiciones mínimas de vida. Ahí empieza a permear un cambio cultural. Okay. Ahí hay unos referentes que permearon. O sea, no es que van a permear, eso está en lo cotidiano, está en un intercambio en el cual al final se está afianzando la individualidad y yo creo que esa autonomía del individuo respecto al Estado es una ventana de oportunidad muy grande para Venezuela. ¿Por qué? Porque ante la ausencia del Estado tienes una economía de sector privado que al final es el potencial que yo creo que tenemos que debatir. Es que lo damos por sentado, pero eso también lo tenemos que hablar. En este país no solemos hablar los temas ni de largo plazo ni tan vitales como ese. Pero fíjate que incluso yo creo que quedó demostrado con este tema de la dolarización que fue el ciudadano, las pequeñas empresas o las grandes empresas las que terminaron empujando al Estado a tomar algunas decisiones, ¿no? O sea, porque esa dolarización se estaba dando bajo cuerda, de manera ilegal, criminalizada, porque recordemos que en un momento determinado se persiguió y te encontraban con $1 en la cartera y podías pasar unas cuantas horas detenido para averiguar de dónde salían esos dólares, etcétera, etcétera. Como se criminalizó el uso de un mecanismo que puso el Estado como fue Cadivi, ¿no? O este tipo de mecanismos que cuando la gente lo utilizó como mejor le parecía, fue criminalizado. Yo creo que eso fue una demostración de que cuando la gente, no sé si organizado o de manera silvestre, presiona, también logra objetivos y logra cambiar conductas y actitudes del Estado. No sé si lo ven de esa manera. Bueno, eso para mí como economista significa que tenía los incentivos. Y al final eso es la naturaleza humana respondiendo, ¿no? Claro. Pero fíjate qué importante es que hayas buscado esas salidas o esas vías más allá del Estado, que es muy fuerte como contraste para Venezuela, ¿no? Pero además de eso, yo quisiera agregar lo siguiente.
y eso es probablemente está más que demostrado. Las sociedades que tienen sectores privados pujantes, que innovan, que reconocen al otro, terminan teniendo mejores sistemas de protección social porque no hay que ir al Estado, o sea, la sociedad es capaz de construir espacios de confianza y construir acuerdos, cosa que debe estar en nuestra agenda de muy corto plazo. O sea, tenemos que empezar nuevamente a construir tanto espacio de confianza como a innovar, como a el reconocimiento del otro. Y al final terminas teniendo por contrato en una sociedad conectada una agregación fundamental. Y voy a lo que tú preguntabas, Unai, sobre la migración. Hay unas cuantas referencias a nivel internacional de países que terminan definiendo políticas para ver cómo se conecta su diáspora con sus capacidades y no es solamente un tema de transferencia de ven y ayúdame porque estoy mal, no. En el mundo conectado ya eso es otra cosa, es reconocer la potencialidad de intercambio, porque también tenemos que reconocer a todos aquellos que en medio de esta debacle han invertido, aunque sea a una pequeña escala, y que están trabajando. O sea, eso también lo tenemos que reconocer. Fíjate qué interesante lo que estás comentando, porque pareciera que en medio de esas sociedades más estructuradas, donde hay economías, digamos, privadas más robustas, a lo mejor el ayudar a las personas, el mantenerlas sanas, no es ni siquiera por un tema de altruismo. Es que te necesito sano para que puedas trabajar, es que te necesito formado para que vengas a trabajar conmigo. Y fíjate lo que ha pasado en muchas de nuestras empresas, donde las condiciones de muchos trabajadores se mejoraron para que no te me vayas, porque yo no puedo seguir perdiendo capital humano y que se me vaya a otros países. Necesito darte incentivos, hacerte cursos, no sé, hacer que te involucres de otra manera, porque necesito buscar la manera de que te retengas conmigo para que pueda dar lo mejor de esas capacidades, ¿no? Eso es interesante y de alguna manera está de manera privada resolviendo un problema que a lo mejor en otros momentos se hubiera pensado a través de una contratación colectiva, a través del uso de un sindicato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces allí tienes una presión muy grande para que no solamente hables del sector privado, sino que hables de un sector privado enmarcado dentro de un desarrollo sostenible. Claro. Y, bueno, entonces si nos atrevemos a poner ese apellido, estamos hablando de una descripción de sociedades muy diferentes a las que habían hace apenas unos años. Y yo creo que leer los contenidos de la cumbre sobre cambio climático nos da unos sentidos de urgencia respecto a eso, pero también las revisiones de los objetivos de desarrollo sostenible, que es que no son ni teóricos ni están a 500 kilómetros de los ciudadanos. Creo que son pertinentes y son discusiones que ojalá en Venezuela se den, pero no solo en los espacios académicos. No estoy hablando de la academia, estoy hablando de cómo se incorpora eso en la vida cotidiana de las distintas instancias de la sociedad. Pero siento que tampoco hay que quitarle la responsabilidad al Estado de lo que ha pasado y lo que debe pasar en el país, ¿no? Por supuesto que no. Sí, no, de ninguna manera. Digamos, lo que sí es como, digamos, pensando en lo que ha venido comentando Claudia, al final hay áreas en las que el Estado tiene obligación de participar precisamente para poder, digamos, transitar esas brechas que producen inequidad, desigualdad y poder ofrecer, digamos, esas posibilidades en educación, en salud, a quienes están en situaciones de desventaja. Pero sí vamos viendo además en todo este periodo, a pesar de las dificultades, cómo efectivamente ya se ha trascendido ese tema del apoyo de algún bono particular. Hay todas unas iniciativas que pueden ser pequeñas hoy por hoy todavía, pero de solidaridad, de trabajo, de apoyo comunitario para resolver sus problemas. Y si no, también una conciencia de derechos. Cuando uno piensa, por ejemplo, problemas de agua o de electricidad, que una comunidad trascienda unas barreras ideológicas que tuvimos hasta hace poco
y que digan, bueno, aquí hay un tema de interés común y es o la canalización de aguas o de nuevo porque no llega el agua hay que reclamar. Entonces hay toda una serie de procesos que van produciéndose en esta situación, de nuevo, una conciencia de derechos, una conciencia también de la necesidad de participar activamente, de exigir y a la vez de contribuir, ¿no? Que yo creo que sigue siendo, que también, digamos, es como una expresión importante de estos años que hemos estado viviendo. Pero efectivamente el Estado tendrá un papel sin duda que seguir cumpliendo, ¿no? De hecho, en estos días hemos estado como siguiendo los temas en Madrid con la salud pública y además un hecho muy concreto, les digo porque además nos han consultado, saben que Acción Solidaria, uno de nuestros programas importantes en VIH y SIDA, ¿no? Hay más de 1000 personas que están en la Comunidad de Madrid que no tienen sus papeles todavía completos, pero que se decidió dejarlas fuera del acceso a antirretrovirales. Eso es una barbaridad. Claro. Al final, porque, digamos, hasta como medida de salud, para prevención, Claro. tratamientos importantes, es decir, hay una serie de Básicamente razones. porque los virus no entienden si tienes o no Exacto, documentos, ¿no? Claro, claro, pero es de las cosas donde tú dices, ahí el Estado tiene que responder, también tiene unas obligaciones, sin duda, y que, digamos, obedecen a otras lógicas también, ¿no? Tanto en los temas de derechos y la universalidad, pero también desde el punto de vista de salud pública y todo esto. Así que sí, efectivamente el Estado tiene su papel muy esencial que cumplir, pero yo creo que en lo que ha planteado Claudia, y además lo vienen viendo en los hechos, ¿no? No solo aquí, sino afuera también, esa autonomización es importantísima, que tú puedas desplegar capacidades, creatividad, posibilidades de hacer alianzas constructivas, ¿no? Todo eso tiene un valor gigantesco precisamente para hacerlo sostenible, ¿no? Y podemos pensar que eso es un cambio cultural, digamos, que se ha ido fortaleciendo, solidificando. Estamos frente a cosas muy puntuales y muy coyunturales. O sienten que hay de verdad una conciencia. A ver, por ejemplo, esa dicotomía o ese incluso casi enfrentamiento que podía haber hace algunos años entre clase trabajadora, empresarios, ahora uno siente que se ha desvanecido mucho, ¿no? Hay como el reconocimiento de la internecesidad del uno del otro o esa posición un poco recostada del Estado, que la gente como que se ha ido sacudiendo, no, yo no quiero estar recostado de nadie, déjame que sea yo el que desarrolle mis capacidades y tú quédate solamente pues para observar o para coordinar, pero no es para soportarme ni para cargar con tu vida. Yo no sé si han sido cambios culturales que se han dado ya y podemos asumirlos como nuestros o todavía falta mucho por transitar ese camino. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que no son cambios frívolos, no son. Ok. Yo creo que son sustantivos. Y yo creo que justamente la acción política, la capacidad de construir acuerdos y de reconocer, no solo el reconocimiento del otro, se había desdibujado mucho en nuestra sociedad, sino el reconocimiento del otro como contraparte en cualquier tipo de relación, yo creo que le puede dar un impulso y por eso desde mi primera frase es, yo lo que veo son oportunidades. Okay. Entonces creo que la conducción política, si reconoce esos cambios culturales y elabora no solo su narrativa, sino su accionar política conforme a eso, pues estaremos en un terreno mucho más promisorio que cualquier despecho respecto a la renta y su cercano populismo, ¿no? Entonces creo que son unas inmensas oportunidades y quería insistir en una cosa, esa conciencia de derecho de la que hablaba Feliciano. O sea, yo creo que además tenemos que abrir el abanico de derechos y que los venezolanos también hablemos de ellos. Ya en el mundo se está debatiendo que el derecho humano es un derecho humano, la conectividad es un derecho humano. Por ejemplo, y lo tiene que ser. Está más que demostrado que las actividades productivas del futuro
bueno, y del presente, o sea, porque antes no decía el futuro y probablemente pensaba en 20 años. No, ahora pero eso futuro, es ahora el hoy. futuro es anteayer. Así es. Ahora, Ya nos alcanzó hace Eh, rato. ¿cómo capitalizar esas oportunidades, ese pensamiento de, bueno, de insistir en los derechos? Se necesita un líder, se necesita alguien que diga, bueno, este es el camino o lo tenemos que reconstruir nosotros mismos juntos. Yo creo que se viene dando en muy diversos espacios, ¿no? Se ha ido como construyendo. Todavía no sé si hay un cambio completamente cultural, ojalá, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia de las oportunidades que estamos viendo, ¿no? Pero ciertamente todavía hay un esfuerzo importante que hacer en términos de derechos, María Claudia. De nuevo, que no es un solo liderazgo, pero sí que deberíamos desde los espacios en los que nos manejamos promoverlos, ¿no? Claro. Y esto sí, yo creo que hay un aspecto que va a tener mucho que ver, vamos a ver, digamos, en estos próximos años, mientras estamos transitando la situación de necesidad humanitaria, pero con la mirada puesta más allá, sí tenemos que insistir en que haya una institucionalidad que los garantice, que sea capaz, por ejemplo, en hechos de injusticia de todo tipo, no estamos hablando solamente de alguna área en particular, aquí por supuesto estamos en algunos mecanismos de escrutinio del Estado venezolano en términos de arrestos arbitrarios, de situaciones de desapariciones. Hay otros también que tienen que ver con lo social, es decir, en este momento, cuántas personas están afectadas por las carencias en el sistema de salud. De nuevo, para un Venezuela son unas 10 millones de personas, en el mundo de la educación 6 millones de personas, lo mismo pasa con los temas de la alimentación. Entonces, ¿cómo vamos también en ese reconocimiento de derechos, entendiendo que la institucionalidad del Estado tiene que responder a esas necesidades? Es decir, que va junto con las capacidades que desarrolla la sociedad misma. Ciertamente hay un actor que allí tiene unas posibilidades, unas capacidades y unas obligaciones con las que tiene que cumplir. Así que vamos a decir que es un camino que tenemos que ir transitando también y exigiendo que esas obligaciones que tienen instituciones del Estado, el sistema de justicia, el sistema legislativo, para que haya esa protección también de derechos. Y de nuevo, que tiene mucho que ver con que la desigualdad existe, está allí, Sí. la inequidad también, y allí hay un papel que tiene que ir avanzando hacia darle respuesta a esas situaciones que son, digamos, parte de la vida misma. Y de alguna manera que siento que también tiene que, a ver, esa responsabilidad nos está tocando a todos de alguna manera, no solamente dejarlo en un ente distinto, en el Estado, en los gobernantes, un momento, sino que forma parte, y yo creo que también está llegando el momento de empezar a hablar de los deberes humanos, no solamente de los derechos humanos, sino también de los deberes humanos, deberes con el ambiente, deberes con el otro, deberes con nuestra propia formación, o sea, tenemos que empezar a pensar que eso también es mi obligación, no solamente es un derecho que yo tengo de recibir una cantidad de cosas, sino que, ¿qué hago yo para también colaborar o para poner el hombro para resolver esos derechos del otro? También se forma parte de mis deberes como sociedad. No sé si eso pudiera estar dentro de ese transitar que vamos a tener que atravesar. Yo creo que sí, y de hecho, cuando hablamos de institucionalidad también estamos hablando de eso. O sea, desde el punto de vista, la economía plantea que las instituciones van desde las convenciones por las cuales nosotros nos estamos relacionando tan civilizadamente, hasta las normas escritas, con todas sus consecuencias. Eh, pero yo creo que Venezuela, esa revisión que tenemos la oportunidad de hacer, necesariamente pasa por un tejido institucional sano, moderno, con menos carga del Estado y más de individuos responsables que son capaces de buscar información, de construir alianzas, pero que también que tienen que correr con las consecuencias de sus actuaciones, ¿no? Claro. Entonces, desde el punto de vista económico, bueno, tienes una sociedad con una informalidad inmensa
hey, ¿cómo vamos a hacer para que la sociedad formal crezca? Bueno, le tienes que dar incentivos. Claro. Claro. ¿Sabes? O sea, eso de que tengas un sector formal cargando con todo el peso de la tributación versus la gran mayoría de la economía en la informalidad, eso se tiene que resolver, pero eso no se resuelve, ¿sabes? Con inspecciones y penalizaciones, eso Claro. se Claro. resuelve con incentivos, sentándose a crear justamente esa confianza para que sea atractivo la institucionalidad en la cual realmente todos somos sujetos de derecho. ¿No? Y no solamente desde el punto de vista de reivindicar una situación desigual o una situación de desventaja. Evidentemente el Estado no puede escabullir sus responsabilidades, pero creo que también tiene que innovar en cómo atender. Creo que mientras más reconozca el espacio de los privados y el espacio de los individuos, pues va a haber una repartición de responsabilidades, caramba, más moderna, más prometedora para lo que nosotros queremos. Porque al final, no solo en Venezuela, en el mundo, los individuos se están haciendo cargo de muchas cosas de sí mismos gracias a que la tecnología lo permite. O sea, es que nos tenemos que pasar muchos switches. Claro, claro, Claro. absolutamente. ¿Son optimistas en definitiva? ¿Son pesimistas? ¿Cómo ven el futuro en el mediano plazo? No le voy a pedir un año, pero en unos cuantos años, Sí, ¿lo que está pasando es bueno o no? bueno, como dice Claudia, yo también estoy de acuerdo en que hoy, en esta situación muy compleja, hay áreas de oportunidad. Pero sí no puedo dejar de expresar pues, que creo todavía que este momento que estamos transitando y que probablemente sea los próximos 3 a 5 años, van a seguir siendo, digamos, se va a tratar de un momento de mucha dificultad para la mayoría de la población. Creo que hay todavía unos retos inmensos y, digamos, que van a exigir todavía de quienes tenemos posibilidades, capacidades, una gran responsabilidad, ¿no? En poder responder a esos retos enormes que tenemos. Y esto tiene que ver tanto con la población que está afectada, esas capacidades que tengamos de movilizar recursos, de articularnos con otras organizaciones nacionales, internacionales, cooperantes, con el mismo Estado. Hay que tener la capacidad de interlocución porque quienes están ejerciendo gobierno o están en otro espacio legislativo, pues tienen una responsabilidad enorme en lo que está pasando. Entonces, bueno, hay que tener interlocución sin duda también para ir empujando hacia esos cambios que necesitamos para pasar este periodo de nuevo de tantos desafíos. Y eso incluye igualmente lo que decía, pues el sistema de justicia, es decir, que no se sigan produciendo hechos que son muy graves en materia de derechos humanos. Entonces, en este periodo todavía yo creo que hay mucho que hacer, Claro. que llama a nuestra propia responsabilidad también, a nuestras capacidades para poder responder, pero efectivamente, como lo ha planteado Claudia, y además creo que están haciendo esfuerzos muy grandes en su espacio para mirar más allá, porque sí es cierto que tenemos que ser capaces de decir, Claro. bueno, esto es nuestro, esta es nuestra Venezuela, esto es lo que queremos, donde tenemos puesto nuestro corazón, nuestras ganas. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para, respondiendo a los desafíos de hoy, tener nuestra mirada puesta más allá y decir, en este país vale la pena hoy hacer y asumir estas responsabilidades, y valdrá mucho más la pena cuando veamos a más largo plazo y decir, bueno, esto es lo que queríamos. Que se presentarán otros retos distintos, se Seguramente. presentarán otras situaciones y otras dificultades, Claro. pero bueno, que hay Sin que seguir duda. mirando hacia adelante y asumiendo esos retos y esas oportunidades y bueno, Sí. lidiar con ellas, ¿no, Claudia? Por supuesto que sí. Es decir, mira, tenemos referentes, probablemente tenemos una curva de aprendizaje. Hay cosas que hemos aprendido, esto no puede ser gratis. O sea, Claro. de lo que hayamos aprendido tenemos que ver cómo conversamos y qué es lo que queremos dibujar.
Obviamente tenemos que atender la situación de desprotección de la sociedad venezolana, pero ¿cómo la atendemos? Claro. O sea, ¿saben? Creo que pensar solo no es un tema de reparto, es un tema de capacidades, es un tema de fijar las prioridades. ¿Cómo vas a reinsertar a las personas a ser más productivos, a formarse? ¿Cuál es el modelo de formación y de competencias que tiene que tener la gente, que tenemos que tener todos? Claro. Para tener más posibilidades. Evidentemente hay un tema estructural que atender, pero hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente. Fácil no es, No. Claro. pero al Imposible final, tampoco. así es. Y en No es fácil, pero tanto, tampoco imposible. exacto, por lo tanto, lo que nos queda es lo que podemos hacer, lo probable y lo que podemos hacer. Pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo en unas prioridades que probablemente antes no teníamos ni que pensarlas, porque la holgura de la renta petrolera, La damos pues por mira, hecho. Claro. tranquilo, aquí nosotros utilizamos la luz sin Claro, conciencia, porque bueno, no solo que está subsidiada, sino que es abundante. Sí. Cuando hay. Y si la pensamos de otra En ese manera, momento. bueno, Cuando era, existe. Cuando, exacto, digo, esa era la cuando la había. manera en el pasado. Pero ¿saben? Sí. Todos esos, por eso decía que al final en lo cotidiano hay muchas pistas con las cuales trabajar hacia futuro. Feliciano dio la definición de sistema de protección social. Yo creo que tenemos que hablar de eso. ¿Saben? Yo creo que tenemos que pensar en el largo plazo, porque los venezolanos no tenemos estructura de largo plazo. No la tenemos ahorita, no la tenemos hace 20 años. Claro. O sea, hace 20 años la mayor parte de la población tampoco tenía, y hace 30 años tampoco, de ingresar a la clase media con mecanismos de financiamiento de largo plazo. O sea, ese razonamiento de largo plazo probablemente ahorita tiene posibilidades de surgir y yo creo que lo tenemos que aprovechar. Al final, lamentablemente tenemos casi una hoja en blanco como sociedad. Sí. Tenemos que ver qué queremos dibujar allí. Bueno, Mientras tanto, atender lo que tenemos que atender. Y entre tanto, pues, seguir discutiendo y seguir hablando, que es un poco la intención de este tipo de espacios donde bueno, se planteen ideas, se se den las planteen discusiones, soluciones, exactamente, se den espacios de poder conversar y de hacer planteamientos de todo tipo. Un millón de gracias, Felicia. Gracias a ustedes, pues lo valoramos muchísimo y con el Centro de Derechos Humanos de la Católica siempre una relación muy, muy estrecha. Creo que es una iniciativa magnífica, como tantas otras, la verdad. Es que, ¿Verdad? Sí. Muchas. sí, señor. sí, sí. Gracias, Así Claudia. es. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un placer. Muchas gracias. De verdad, nosotros encantados de haberlos tenido y encantados de que ustedes nos hayan visto en estos minutos de conversación. La invitación es permanente, así que en muy poco tiempo estaremos de nuevo conectando con todos ustedes para conversar, para hablar y para debatir estos temas de interés. Hasta la próxima.